y bienvenido a tu casa Estructura G. Hoy vamos a ver un tema que les interesa a muchos. Muchos se preguntan si debemos de pesar los alimentos en crudo o cocido. Y una vez sabiendo esto, si vamos a pesarlos en relación a una báscula o en relación a las porciones de tacita, cucharada, cucharadita. Hay que entender igual que lo que vamos a platicar aquí posiblemente no sea práctico para otro tipo de personas que solo quieran a lo mejor comer bien, sentirse saludables, hacer un poco de ejercicio, ya que en el culturismo todo es un poquito más específico, un poquito más estricto. Entonces de ese tipo de estrategias vamos a platicar el día de hoy. Así que vamos a empezar. Primero que nada, los alimentos, ¿cómo los vamos a pesar? ¿Lo vamos a pesar crudo? ¿Lo vamos a pesar cocido? Lo más importante es tener esa medición, porque hay que entender que cuando tienes algo medible es solo un estándar, un parámetro, porque todo es muy variable, es muy flexible. Vamos a empezar a ver qué tipo de parámetros son buenos para diferentes contextos y nada más. Aquí nada es ley. Entonces vamos a empezar, crudo o cocido. En este aspecto, cuando está crudo el alimento, pues hay que saber que no tiene una cantidad de agua, es más bien la pura porción neta del producto, a comparación cuando ya está cocido y ya tiene integrada una gran cantidad de agua. Un ejemplo puede ser el arroz crudito, como lo ven aquí, está crudo, pesa 25 gramos esta taza, pero si yo le agrego el agua y lo pongo a cocer, pues este alimento va a aumentar su peso y su tamaño. Aproximadamente nos dice la referencia que crece 3 veces más su peso, o sea que si pesa 25 gramos, esto va a estar pesando unos 75 gramos. Pero a muchos preparadores no les gusta este aspecto de medirlo cocido, porque puede ser que tenga más agua el producto, puede ser que tenga menos agua, entonces va a pesar más o menos. Es por eso que muchas veces lo pesan en crudo, para que sea lo exacto. Lo pesas en crudo, lo pones a cocer y todo lo que esté en la ollita es lo que se consume, ni más ni menos. Pero si tú no lo pesas en crudo y lo vas a cocer, pues tú vas a sacar tu porción cocida. Y al final de cuentas no vas a saber, entre comillas, si es la cantidad exacta de arroz que debiste de consumir. Aguas con la vigorexia, aguas con el hacer tan estrictos. Posiblemente si estés yendo a la Olimpia, posiblemente si estés yendo a buscar tu carnet profesional, ese tipo de recomendaciones te servirían un poquito. Pero con el simple hecho de medir tu alimento, te va a ir muy bien. Eso sí, tienes que tener noción, conocimiento de la cantidad en crudo o en cocido, la cual equivale a la cantidad de calorías que quieres consumir. Es todo. O sea, entender que si en 25 gramos de arroz crudo hay unos 30 gramos de carbohidrato, entender que también en 75 gramos de arroz cocido va a haber la misma cantidad de carbohidratos, 30 gramos. Es un ejemplo, ¿ok? Eso es lo importante. Normalmente, cuando ya hablamos de nutrición, pues los nutriólogos tienen ciertos estándares. En este caso, los nutriólogos lo miden muchas veces el arroz cocido, porque así nos lo marcan el estándar, el libro que nos dan para poder medir las porciones y que nos da la cantidad de calorías y la información nutrimental de cada alimento. Ahí nos vamos a poder ver que si ya tenemos esa información, vamos a saber que 60, 50 gramos de arroz cocido es igual a 15 gramos de carbohidrato. Entonces ya con esa información vas a empezar a poder medir tus alimentos cocidos y vas a saber cuál es la cantidad de calorías. Es válido, funciona igual al comerlo crudo, pero pues ya vimos la diferencia es la cantidad de agua que puede tener el alimento y que esa cantidad de agua puede variar y es la variación que genera en tu peso de los alimentos ya cocidos. La forma antagónica pasa en las proteínas y por eso te dicen igual que las peces crudas o bien cocidas, dependiendo de cada preparador. La cosa aquí es que cuando tú vas a pesar tu filete, tu atún o lo que quieras pesar, va a tener una cantidad de agua. O sea, va a pesar 100 gramos. Pero cuando ya pasa a la sartén y se hace a la plancha, va a perder un 30% de su peso. O sea que ya no va a pesar 100 gramos, a lo mejor pesa 75, 70 gramos.
pierde agua esa cantidad de proteína. Entonces, lo único que hay que saber es la porción cruda o cocido de la misma proteína, pero entendiendo cuánta cantidad de calorías o proteínas tiene esa porción, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Este SMAE que hablan, que es el libro que tiene esta información nutrimental, nos dice que 30 gramos de atún en crudo tienen 7 gramos de proteína. Pero muchas veces no nos dicen cuánto es el atún ya cocido, cuántas proteínas tiene el atún ya cocido. Entonces muchas veces agarramos en crudo las proteínas tanto del atún como el del pescado, como el del pollo. ¿Sí me entiendes cuál es la importancia? No importa si es crudo o si es cocido, como lo vayas a pesar, pero siempre entendiendo cuántas calorías, cuántas proteínas, cuántos carbohidratos tiene esa porción de alimento. Porque el tamaño, el peso en relación al crudo o cocido, sí va a cambiar, es lo que va a cambiar. Muy bien, tenemos ahora, ya que explicamos esta parte de crudo o cocido, saber el tipo de medición que vamos a realizar. Tenemos la báscula gramera, que mide en gramos o mide en libras, y tenemos las medidas universales, que son las tazas, las cucharadas, las cucharaditas. Estas mediciones a muchos culturistas les da un poco de miedo, un poco de inseguridad o desconfianza. Sin embargo, hay que entender que se les llaman medidas universales. Medidas universales porque esta taza, tanto aquí como en China, va a ser lo mismo. Solo hay que entender igual la porción, el tamaño, ya no el gramo, o sea, por gramos ya no, sino el tamaño de porción para cada cantidad de calorías. Todo es un aproximado. Entonces, si tenemos la aproximación de arroz cocido de lo que vamos a consumir, pues no te va a fallar. Una taza de arroz, media taza de arroz, no va a haber mucha diferencia entre si es pesado o si es en taza medidora. A lo mejor y en la taza se te pasan 5 gramitos del arroz ya cocido y en vez de pesar 100 gramos que tú quieres, vas a pesar 105 gramos. ¿Va a afectar en tu preparación? Posiblemente no. Ok, ya teniendo en cuenta que vamos a pesar o en tazas medidoras o en gramos, realmente yo les recomiendo que midan en relación al tipo de grupo de alimento. Ok, vamos a ver, cuando hablamos de verduras y de frutas, cuando hablamos de verduras, normalmente yo les recomiendo que lo midan en tazas. ¿Por qué en tazas? Porque las verduras tienen un aporte calórico muy bajo y eso va a hacer que nos dé mucha flexibilidad a la hora de medir esas porciones. No tengo que medir 50 gramitos de este pepino porque si me paso a 55 gramitos ya eché a perder mi plan. No es así. Agarro el pepino, le pongo una taza al pepino, lo mido en una taza y ese puede ser mi porción. Ahora, cuando hablamos de las frutas, que es como el mango o el plátano, yo sí les recomiendo que lo pesen en gramos. ¿Por qué en gramos? Porque esta diferencia de las verduras tiene un mayor porcentaje de calorías en una menor porción de alimento. Significa que con a lo mejor si de una taza le pongo una taza y media, posiblemente se aumente mucho mi consumo de calorías. Entonces hay que medirlo en gramos, 100 gramos de mango, 50 gramos de mango y tratar de que sea específico esa medición. Hablando de los carbohidratos, pues va a depender mucho del tipo de carbohidrato, aunque casi todos se miden en seco. Ya les recomendé por qué en seco vamos a medir los alimentos en relación a los carbohidratos. Arroz, avena, papa, maíz. Con la parte de la avena es muy fácil medirla en cucharadas. Ahora, estas medidas universales, como les dije, siempre miden lo mismo. Por ejemplo, la cucharada mide 15 gramos, es lo que mide en porción de los alimentos, 15 gramos. Sin embargo, no hay que dejarnos llevar por esa parte porque dependiendo de la densidad del alimento es lo que va a pesar. Vamos a poner un ejemplo. Si yo pongo una cucharada de avena, una cucharada como tal, según la cucharada son 15 gramos. Pero por la densidad de esta avena no va a pesar 15 gramos su cucharada, va a pesar 20 gramos. ¿Ok? Es solo simplemente eso. Entender por qué se los digo. Porque si su preparador les manda 20 gramos de avena y ustedes agarran una cucharada pensando que esos son el gramo específico, pues a lo mejor y no. Hay que estar midiendo en gramos su consumo de cereales para que no fallen en esa parte. Hablando ahora de las proteínas y entender que las proteínas
son caras, es la parte más cara de tu dieta. Entonces hay que tratar de medirlas de formas exactas. Yo les digo a mis chicos, si te toca 200 gramos de pollo al día, un ejemplo, pues de aquí a 5 días cómprate 1 kilo de pollo y divídelo en porciones para que lo puedas guardar en el refri. Eso con tal de no desperdiciar, de no generar merma, porque realmente es lo más caro de la dieta. Entonces todo lo que son proteínas como las claras, el atún, lo vamos a pesar en gramos. Ahora miren este ejemplo, esta bote de claras también trae su porción medible, pero en tazas. Aquí te dice que 2 claras de huevo es igual a 1/4 taza. Entonces si tu entrenador te manda 4 claras de huevo, pues va a estar consumiendo media taza de claras, ¿ok? Taza, esta. Recuerden que igual hay que comprar taza medidora, no una taza de café como esta, donde estoy tomando mi café, porque estas tazas de café tienen diferente gramaje, no miden lo mismo, es diferente. Hay que comprar taza medidora para que sea la exacta y ahora sí no fallar. Bien, por último, las semillas como las oleaginosas, cacahuates, almendras, nueces, pistaches, lo podemos medir de diferentes formas. Uno es 1 por 1. Normalmente 6 de estas nueces es una porción y eso me va a aportar aproximadamente 5 gramos de grasas. Eso lo sabemos por la parte de los estándares de alimentos que tenemos parte del SMAE. Y también se puede medir por cucharadas. Normalmente 2 cucharadas de esto es lo mismo, 5 gramos de grasas. O bien, como nosotros lo pesamos, porque como son grasas, aportan una gran cantidad de calorías en una porción pequeña, pues sería mucho mejor medirlo en gramos. 20 gramitos, 30 gramitos en tu gramera. ¿A qué quiero con esto? Alimentos que en una porción pequeña aporten una gran cantidad de calorías, como cuáles, frutas, carbohidratos, cereales, almendras, nueces, es mejor que lo midas en gramos. Alimentos que de repente aporten baja cantidad de energía, pero gran cantidad de fibra, como pueden ser las verduras, lechuga, ensaladas, adelante, lo podemos medir en tazas. Proteínas se recomienda en gramos para que sea más específico, pero igual si no tienes una gramera, lo puedes medir con tazas, solo siempre y cuando seas muy específico con la taza. Si es media taza, no más de eso. Espero que todo esto les haya quedado claros. En 10 semanas tenemos el evento selectivo estatal aquí en Yucatán. Vamos a estar presentes con algunos chavos, espero verlos ahí. Mucho éxito en su cierre, mucha seguridad, mucha disciplina, hermanos. Nos estamos viendo. Les mando un fuerte abrazo.